Se acercaron unos fariseos para decirle a Jesús: márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él contestó: vayan a decirle a ese zorro: hoy y mañana seguiré curando y sacando demonios. Pasado mañana llego a mi término, pero hoy y mañana y pasado tengo que caminar, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 31 al 35. La predicación de la palabra de Dios. La evangelización no tiene barreras. Notas amables a la palabra de Dios. Jueves 31 de octubre, año 2019. En materia de evangelización, se debe tener en cuenta que la palabra de Dios no tiene barreras. No hay momento y espacio en que alguna persona pueda decir: no puede predicar la palabra, no puede anunciar la palabra, no se le permite predicar los asuntos de Dios. El Hijo de Dios tiene muy claro que vino a anunciar el reino de su Padre Celestial, y al anunciar el reino de su Padre Celestial rompe todos los esquemas que la sociedad pueda tener. El esquema político, que tal vez no le quiera ni le guste el asunto de la palabra de Dios. El esquema cultural, que tal vez impida la llegada de Dios a cierta comunidad. El esquema de una persona o un dirigente que pretenda decir: no se puede predicar la palabra. Cuando se tiene un concepto claro de la palabra de Dios, se predica a tiempo y se predica a destiempo. La Sagrada Escritura es muy clara en el campo de anunciar, de educar y de formar, y así lo entendió San Pablo en su carta que le escribe a Timoteo, carta segunda, para decirle cuál es la utilidad de la palabra de Dios. Y siempre será útil la palabra de Dios en todo momento y en todo lugar. Jesús de Nazaret encuentra un tropiezo en la predicación misma de la palabra de Dios, y encuentra un tropiezo para anunciar la palabra. Inmediatamente aprovecha la oportunidad para decir de qué se trata el anuncio de la palabra de Dios. Díganle a ese zorro que voy a seguir predicando y anunciando la palabra a tiempo y a destiempo y en cualquier momento, y no voy a dejar de hacerlo. Suena la frase bastante fuerte, bastante taxativa, para querer decirle a la comunidad que la palabra de Dios no está hecha para que la calle nadie, sino para ser escuchada, para ser entendida y para ser aprovechada al máximo. Es un contexto amenazador, y es amenazante como los fariseos atacan a Jesús y también como le advierten a Jesús. Entra esa primera curiosidad en el texto bíblico cuando se lee y se medita: ¿cómo es posible que un fariseo también pueda hacer dos cosas a la vez? Si son conocidos de manera común por ser personas que no se puede confiar en ellas y que utilizan la religión y utilizan a las personas. Pero este texto es bastante curioso en la Santa Biblia, porque el aviso de los fariseos a Jesús de Nazaret: sal y vete de aquí, porque Herodes quiere matarte, está muy raro. Y es muy extraño que si ellos querían la muerte de Jesús, y si los fariseos estaban unidos a los herodianos, y si Herodes era el mismo que había mandado matar a San Juan el Bautista y quería también matar a Jesús de Nazaret, es muy extraño que ellos mismos, los fariseos, le digan que se vaya lo más rápido posible, porque intentan matarlo. Herodes quiere matarte.
Jesús recibe el aviso de los fariseos y entra a contestar la pregunta. ¿Cómo es posible que los fariseos estén como a favor de Jesús por un momento, si en la mayoría de momentos querían ir a eliminarlo, sacarlo de la ciudad, quitarlo, que no pudiera hablar en público, que no pudiera explicar, que la gente nunca escuche la verdad de las cosas? Y así está consignado en la Sagrada Escritura. El capítulo 3 del Evangelio según San Marcos comienza a contar el evento cuando Jesús llegó a una sinagoga y aprovechó la oportunidad para curar a alguien que tenía una mano paralizada. Dice el texto que se quedaron mirándolo a él como con ira los fariseos. ¿Cómo es posible que va a curar en sábado? El Señor les pregunta, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos se quedaron callados. Él la extendió y quedó sano de la mano el que estaba enfermo. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos contra Jesús de Nazaret para pensar cómo lo vamos a eliminar. Jesús de Nazaret se retiró con los discípulos hacia el mar y le siguió una gran cantidad de gente de Galilea y también de Judea. Ese es el capítulo 3 de San Marcos en el Evangelio. ¿Cómo traerlo a memoria en esta reflexión personal? Y cómo entender a Jesús de Nazaret, que defiende como a capa y espada la predicación del reino de su Padre Celestial. Y cómo entender un misionero, una persona que anuncia la palabra de Dios, una persona que evangeliza, que catequiza, una persona que ya ha leído suficientemente en la palabra. Cómo entenderla, que el anuncio del reino de Dios no depende de una autoridad para que permita predicar la palabra, sino que el anuncio de la palabra de Dios se da por sí misma, es permanente, es decir, constante, y se puede predicar la palabra de Dios. Bien interesante pensar como piensa Jesús de Nazaret y no pensar a lo contrario, como decir, mejor no digamos esto porque esto es palabra de Dios, mejor no ahondemos en esto porque de pronto qué va a decir la sociedad. A veces como que no hacemos la misma misión de Jesús de Nazaret, cambiamos el mensaje o lo anunciamos de otra manera. Jesús le dice, díganle a ese zorro que voy a seguir anunciando el reino de mi Padre hoy, mañana y pasado mañana, como uniéndose a la misión misma que a él le encomendaron, como preparando y disponiendo esa muerte final que tendría que ser en la ciudad de Jerusalén, como que también recordándole a los judíos y a los fariseos todo el problema que ha sucedido, los profetas que han muerto desde Abel hasta Zacarías, llegando a Jerusalén justo antes de su muerte. Interesante tener una visión muy clara de anunciar la palabra, como dice la Sagrada Escritura, sin quitarle una coma, sin añadirle una tilde, sin cambiar el texto. El maestro deja claro, seguiré anunciando la palabra de mi Padre Celestial.